Ahora vamos a hablar acerca de la intersección de sucesos. ¿Qué va a pasar? Recuerden, nosotros tenemos dos conjuntos. Un conjunto A y un conjunto B. Recuerden que la intersección es esto que está en los dos conjuntos. Entonces, si queremos calcular la probabilidad de la intersección de unos eventos, simplemente miramos cuántos elementos hay en estos eventos y calculamos la probabilidad. Es decir, calculamos la probabilidad de los elementos iguales. Vamos a ver un par de ejemplos para que quede claro esto. El primer ejemplo es el siguiente. Si tiro dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma me dé 8? Entonces observen, recuerden, si tiramos dos dados, el espacio muestral, recuerden que va a tener 36 elementos. Ya sabemos, los hemos contado en el capítulo anterior, y entonces aquí tenemos 36 elementos. Ahora, de esos 36, ¿cuáles me darán 8? Entonces recuerden, ¿cuándo la suma de dos números da 8? En los dados. Con el 1 no podemos porque tendríamos que sumar 7, o sea que no tenemos. Entonces, vamos a poner el conjunto A las posibilidades que nos dan, es decir, nos da el 2 con el 6 me da 8, lo mismo que el 6 con el 2. Ahora, otra posibilidad sería ¿cuál? Sería el 3 con el 5 y el 5 con el 3. Y la otra posibilidad sería el 4 con el 4. Observen, esas son las posibilidades que tenemos. Entonces, para calcular que la suma de la probabilidad me dé 8, observen, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la probabilidad de que caiga la suma 8 sería 5 sobre 36. Ahora, vamos a utilizar sí lo que tiene que ver con la intersección. Vamos a calcular que la suma me dé 8 y además que nos caiga B, que sea que la resta me dé 0. Entonces observen, de aquí cuántos, la suma me da 8 y B, la resta me dé 0. Entonces si la resta me da 0, recuerden que serían el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4, el 5, 5 y el 6, 6. Esos serían los elementos que la resta, me da 0. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de B? La probabilidad de B sería que hay 6 sobre 36, simplificamos y me da un sexto. Ahora, este es A, este es B. Queremos calcular la probabilidad de A intersectado B. Observen que simplemente ¿qué es? Es la probabilidad y aquí nos va a quedar un conjunto C. Llamemos a C A intersectado B. A intersectado B, ¿qué es? Los elementos que tenemos en común. Observen que lo único que hay en común es el 4,4. Los otros no van a estar en común. Es decir, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener solo un elemento de los 36 posibles. O sea que la probabilidad de A intersectado B simplemente me va a dar 1 sobre 36. Observen qué tan sencillo es. Miramos cuáles son los conjuntos que tenemos, miramos sus elementos iguales y calculamos la probabilidad de esos elementos. Entonces aquí tenemos un primer ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo. El ejemplo va a ser el siguiente. Considere una baraja de cartas y A igual a las cartas negras, B las cartas rojas, C los corazones y D los tréboles. Calcule las siguientes probabilidades. A intersectado B, B intersectado C y A intersectado D. Entonces recuerden, una baraja de cartas tiene 52 cartas, de las cuales tiene ¿qué? Tiene 13 corazones, 13 picas, 13 trébol y 13 diamante. Entonces tenemos estas de acá. En total nos van a dar 52. Ahora vamos a calcular A intersectado B. A es las cartas negras y B las cartas rojas. Si nos damos cuenta, la intersección de esas dos nos va a dar vacío. O sea, aquí nos va a dar P de vacío. Porque recuerden, las cartas negras no son rojas y las rojas no son negras. O sea, no hay nada en común entre ellas. Ahora, ¿qué va a ser la probabilidad del vacío? Simplemente va a ser 0. ¿Por qué va a dar 0? Porque ¿cuáles son los casos posibles? Si no hay ningún caso posible, tendríamos 0 casos posibles sobre los totales.
y esto nos va a dar 0 dividido un número, que en este caso sería 52, sería 0. Entonces observen, la probabilidad del vacío siempre nos va a dar 0. Ahora, vamos a hacer la probabilidad de B intersectado C. Entonces B intersectado C. Las cartas rojas con los corazones. Entonces recuerden, las cartas rojas serían los corazones y los diamantes. ¿Y cuáles serían las cartas que hay en común entre las rojas y los corazones? Pues serían todos los corazones. Es decir, esto nos va a dar el mismo C. B intersectado C nos va a dar C, nos van a dar los corazones. Entonces, ¿qué va a ser la probabilidad de B intersectado C? ¿Cuántas cartas hay en C? Hay 13. O sea que hay 13 de 52. Y esto nos va a dar un cuarto, si simplificamos. Ahora, vamos a hacer el último. P de A intersectado D. Si tenemos eso, ¿qué va a pasar? A intersectado D, las cartas negras con los tréboles nuevamente. Las negras son las picas y los tréboles. Entonces aquí simplemente nos van a quedar los tréboles. Y esto nos va a dar la misma probabilidad. Nos va a dar un cuarto, porque también hay 13 cartas sobre 52 y entonces nos daría esto. Entonces observen que aquí calculamos entonces la probabilidad de intersecciones. De esa manera se va a calcular para el resto de los eventos que calculemos por medio de la intersección. Es decir, calculamos la intersección y luego hacemos su probabilidad.